Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya lo habíamos anunciado, está con nosotros en nuestra mesa de conversación el nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Matías, Connie. Dos o tres ya. Sí, todavía. Muy buenas tardes ya. Un gusto tenerlo. Sí, ya, buenas tardes. Partamos, mientras hay mucho que conversar, obviamente, pero partamos por lo más contingente. Hay una cantidad de escuelas, colegios, liceos afectados por las inundaciones, por el sistema frontal. Entonces, queremos saber primero cuál es la situación, cuántos niños, digamos, no van a poder tener clases mañana. Mira, esperamos que no exista ningún niño que mañana pierda clases. Una de las tareas que tenemos en el sistema es darle la mayor estabilidad posible y asegurarnos que todos vayan la mayor cantidad de tiempo a clases. Pero hay colegios que no se van a poder utilizar mañana. Hay 55 establecimientos educacionales con algún nivel de afectación. Estamos hablando desde una gotera en una sala a alguna situación un poco más compleja, pero solo 4 de ellos tienen niveles de afectación mayor, ¿no? Estamos hablando de uno en la región de Valparaíso, otro en la región de O'Higgins, los otros 3. Esperamos que estos se puedan resolver, digamos, rápidamente durante el día, de manera tal que en el peor de los casos podamos perder solo el día lunes. Estamos hablando de que en estos 55 establecimientos educacionales a nivel nacional, bueno, en las regiones afectadas, cerca de 13.000 estudiantes se verían afectados de manera directa, pero estamos considerando que no sería necesario suspender clases ni nada por el estilo. Ni siquiera en esos 4 establecimientos que dice usted que no se pueden usar mañana. Si es que tomamos alguna medida que sea algún tipo de redistribución de los estudiantes o si se logran durante el día resolver las dificultades que han habido ahí. Porque ¿de qué tipo de cosas estamos hablando? De filtraciones, estamos hablando de cosas tampoco tan estructurales, ¿no? Es algo que vamos a revisar durante la tarde con la Subsecretaría de Educación y con los CEREMI de las regiones afectadas. Ya, pero ¿podemos garantizar entonces que no habrá suspensión de clases en ningún colegio del país? En principio no, excepto en estos 4 que podrían haber algún tipo de dificultad y si es que el sistema de emergencia nos solicita algún establecimiento, por ejemplo, para tareas de albergue, digamos, y ahí frente a eso nadie... ¿Hay algunos que ya están siendo utilizados? Sí, hay algunos que están siendo utilizados. Esperamos que esos puedan ser liberados durante el día de hoy. Si es que no es el caso, obviamente también tenemos que pensar cuáles son las medidas para redistribuir a esos estudiantes. Y ya. Entonces, pero la suspensión, porque usted dijo, vamos a evaluar en la tarde. Solo, digo, la gente que está mirando y los padres de niños en los colegios, ¿la suspensión se va a resolver cuándo? ¿Hoy día en la tarde? Hoy día en la tarde, sí. Ya. Hoy día en la tarde tenemos reunión con los CEREMIs de las regiones afectadas y con la Subsecretaria de Educación, que es la que está monitoreando más directamente este tema. ¿Cuáles son esas regiones más afectadas en estos términos? O'Higgins, sí, Valparaíso, O'Higgins, en Ñuble también. Pero principalmente Valparaíso, O'Higgins, ahí es donde tenemos los 4 casos más del... ¿Y localidades específicas? Tenemos en Puchuncaví, tenemos en Granero, tenemos en Quilpué. Son esas las comunas donde tenemos más dificultades también, en términos de cantidad de establecimientos con algún tipo de daño. Entremos en materia de lo concerniente al ministro Nicolás Cataldo, que entra para hacerse cargo de una de las áreas más sensibles desde que un país es país. La educación es uno de los temas prioritarios. Y no siempre lo es, lamentablemente, la calidad. Pero partamos por lo político, porque para muchos se ponen un poco tensos en decir, a ver, ¿por qué un ministro comunista? ¿Qué señal nos quieren dar? ¿Cuál es el sello que va a dar Nicolás Cataldo, que es militante del Partido Comunista, lo requete contra sabemos? ¿Cuál es el sello que usted quiere ponerle a este ministerio? Mira, el primero es de mejorar la gestión. Yo diría que una de las grandes dificultades que tienen ministerios tan grandes y tan complejos, estamos pensando en que Mineduc gestiona 14 billones de pesos del presupuesto de la Nación, el segundo presupuesto más importante de todo el Estado. Tiene instituciones que administran los contratos más grandes del Estado, ¿no? Como el del programa de alimentación escolar de la CONADE, por ejemplo. Por lo tanto, estamos hablando de una cartera compleja. 3 subsistemas, 3 subsectores, ¿cierto? Como el de la educación inicial, escolar y superior, que alrededor de 5,6 millones de estudiantes concentran ellas 3. Por lo tanto, la tarea de conducir el Ministerio de Educación es una tarea tremendamente compleja, muy pesada. A mí me tocó ser subsecretario de Educación durante los primeros 6 meses del año pasado. Y por lo tanto, cuando el presidente toma la decisión de hacer un ajuste, creo que privilegia harto reforzar la gestión de la institución. Y claro, ¿La gestión de su antecesor, Marco Antonio Ávila, estaba deficiente? O sea, naturalmente cuando hay ajustes, yo creo que hay distintos tipos de evaluaciones y distintos tipos de gestión. Y evidentemente, si hay un cambio es porque no está completamente bien afinada esa ¿Pero ese era el problema de Marco Antonio Ávila, el problema de gestión? ¿Cuáles son los detalles del presidente en la evaluación? Es algo que tiene que responder el presidente. No soy yo el responsable. ¿Pero qué le encargó poner el énfasis dónde? ¿Dónde podría haber
vamos a poner el símil con un auto que tiene 4 ruedas, no 3, ¿qué rueda estaba habría que inflarla un poco más? ¿Dónde estaba la atención puesta? Mira, yo creo que las atenciones se pusieron donde correspondían. A nadie le puede quedar duda de que el énfasis principal de la gestión del ministerio, lo digo porque me tocó estar allí durante la primera etapa el año pasado, fue la reactivación educativa y sigue siendo la reactivación educativa, es decir, la recuperación de aprendizaje post-pandemia, que tiene algunas condiciones habilitantes previas, como por ejemplo asegurarnos de que los estudiantes comiencen a volver a estudiar, ¿no? O sea, tuvimos un salto importante en el 2023. Ahí hay un énfasis. Hay un énfasis que es el énfasis. El énfasis. ¿No? O sea, desde el punto de vista pedagógico y educativo propiamente tal, no hay otra cosa más importante, no para el ministro Ávila o para mí, que hoy día me toca ser ministro. Yo creo que debería ser una tarea de país. ¿Y siempre la tuvimos? Sí. ¿Se perdió, a su juicio, en algún momento ese como el foco esencial, que sea la sala de clases? Es súper buena la pregunta, Matías, porque, ¿sabes por qué? Porque se perdió, creo yo, el foco, pero no se perdió porque el Ministerio de Educación haya dejado de trabajar en aquello. Se perdió porque el debate educativo se nos terminó yendo a cualquier otra parte, excepto en lo importante. Entonces, por eso es que yo lo he dicho en cada una de mis salidas comunicacionales, en la prensa, escrita y en la televisión, de la invitación a la oposición a dialogar y a no convertir educación en una trinchera. ¿Por qué es importante? Porque lo que está en juego en la reactivación educativa es algo que nos va a acompañar por décadas. No es algo que se vaya a resolver de un año para otro. No es un problema de poner 10.000 pesos más por estudiante y esto se resolvió. Esto es un proceso que tiene que ser consistente en el tiempo. Y si no lo asumimos de esa forma, estamos muy fregados como sociedad. Vamos a ir a ese punto también, ministro, pero quiero solamente decirle, hay personas, sobre todo en la oposición, que dicen que les asusta que sea un comunista el que lidere esta cartera, la cartera de educación, y el gran susto está en la posibilidad de adoctrinamiento, de que usted se ponga desde esa cartera a adoctrinar a los niños, a los estudiantes. ¿Qué les dice usted? Mira, ¿qué garantía les da de que eso no va a pasar? 3 cosas, Connie, que yo creo que son importantes. La primera es que también hay mucha gente en la oposición que no tiene ningún temor. Y al contrario, incluso han dicho públicamente que me conocen, de que confían, de que hay que dar la oportunidad, etc. Lo segundo es que yo creo que habla desde una profunda ignorancia quien señala aquello, porque de partida estamos hablando de más de 11.000 establecimientos educacionales, un currículum nacional con un Consejo Nacional de Educación que es el que aprueba las modificaciones curriculares, que encabeza hoy día Luz María Bach. No sé si la conocen, pero probablemente está también en una distancia ideológica, si uno quisiera mirarlo en comparación a mí, pero no tengo duda que vamos a tener el mejor diálogo y va a ser muy fructífero. Entonces estoy seguro de que el Consejo Nacional de Educación... Es un punto. En lo político pueden estar, a lo mejor... Pero no es relevante. Eso, es relevante. ¿No? Y en materia educacional, ¿usted tiene coincidencias con las personas que piensan distinto? Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, la hemos tenido varias veces. Es por eso que quienes han hablado y han sostenido que me conocen y que tienen una buena opinión de mí, lo hacen, porque no ha tocado trabajar anteriormente, no lo hacen desde... no es gratuito, ¿ya? Ahora, lo que quiero decir es que hay un sistema que funciona y que ordena la discusión curricular. Esto no es discrecional, no es arbitrario, más que discrecional. No es arbitrario. A uno no se le ocurre hacer una reforma curricular porque te tocó llegar al ministerio y no te gusta el currículum. Hay plazos, hay momentos, hay procesos, hay consultas, hay aprobaciones que tienen que haber. Entonces, yo diría que hay una segunda cosa que tiene que ver mucho con la ignorancia. Y en tercer lugar, hay algo que me preocupa más. A ver. Y que tiene que ver con cuestionar a una persona, más allá de si se trata de mí o no, solo por su militancia. Creo que no es propio del 2023, no es propio del año en que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado. No habilitar a alguien solo por su militancia o su forma de pensar creo que es algo complejo. Y pone en riesgo, a mi juicio, el acento principal que debería haber en 50 años. Y en ese punto usted reconoce que eso corre para todo, en todas las direcciones, pasa con usted porque es comunista, pasa con una persona que puede ser republicana, con una persona que eventualmente hizo una disquisición intelectual sobre un régimen en particular. Es decir, yo creo que siempre hay límite, que hay cancelaciones en Chile culturalmente por formas de pensar y por proveniencia ideológica. No tengo ninguna duda. ¿Izquierda y derecha? Por supuesto, yo no tengo ninguna duda de que eso está pasando y eso es algo muy triste y que no contribuye para nada a la construcción de un clima democrático adecuado, digamos, y pone en riesgo la democracia, es más. Cuando se pierde la capacidad de dialogar, está en riesgo la democracia y los problemas de la democracia solo se pueden resolver con más democracia. Ahora, siempre con límites. Yo lo dije también en una entrevista, o sea, cuando se plantea en estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado, revisar la historia.
yo creo que siempre está disponible para revisarla. Soy profesor de historia, no puedo estar más de acuerdo con aquello. También sé que no existe la verdad histórica, que hay distintas formas de interpretarla. Pero su partido plantea que existe una verdad histórica. Pero hay hechos históricos que son incuestionables. Hoy día me apareció en la mañana un TikTok que creo que es bien simbólico de aquello, de esta discusión, donde está Camilo Escalona, está Gutiérrez, están, creo que en TVN, ¿no? Es de algunos años atrás, Hermógenes Pérez de Arce y el nieto de Augusto Pinochet, y hay cosas que no se pueden cruzar, límites que no se pueden cruzar. Hubo torturados, hubo asesinados, hay desaparecidos. Eso pasó. Hubo un golpe de Estado, se interrumpió la democracia de manera violenta. Entonces, hoy, 50 años después, más allá de cuáles son las causas, y ahí pueden haber las posiciones que quieran tener, quienes quieran sentirse convocados a analizarlo, lo que no se puede poner en duda es que la interrupción de la democracia nunca es aceptable y que la violación a los derechos humanos nunca es aceptable en ninguna sociedad democrática y en ninguna sociedad civilizada. Ministro, su primer desafío sin duda es detener, de alguna manera, el paro de profesores que está anunciado que va a votarse esta semana, ¿cierto? Que sería un paro indefinido. ¿Puede garantizar usted que no habrá paro de profesores? ¿No habrá un tercer paro y paro indefinido de profesores? Porque usted ya les hizo una propuesta, les mandó una carta el viernes con una propuesta concreta. Sí. No puedo garantizar que no va a haber paro, pero puedo garantizar que voy a hacer todo mi esfuerzo por evitar que haya un paro en lo que a mí corresponde. Pero la decisión es de los profesores y profesoras. Ya, pero... Lo primero que quiero decir ahí, Connie, es que yo esperaría que una movilización como esa, digamos, una paralización de actividades en un contexto como el que estamos hoy día, con las problemáticas que tienen los estudiantes que enfrentar en el contexto de la reactivación y la recuperación de aprendizaje, con los resultados que tuvimos del CIMSE, ¿no? Y ojo, que no son particulares de Chile, ¿eh? Si uno mira mediciones internacionales, esto más o menos está ocurriendo en todo el mundo. Pero no yo diría que ojalá... Ese no es mucho consuelo, digamos. No, para nada, pero solo digo que es parte de un fenómeno mundial a propósito de los efectos de la pandemia. O sea, es como para entenderlo en un contexto mucho más amplio. Pero yo esperaría que una movilización de esas características sea siempre una solución de última ratio. No pero los profesores ya han parado 2 veces. Por eso es lo que yo estoy planteando como criterio. Con niños sin clases, en un contexto, como usted dice, de crisis educativa, donde la prioridad es que los niños no falten ni un día más a clase. Así es. Y es por eso, o sea, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo creo que efectivamente, por eso digo, cuando se ejercen ese tipo de acciones tiene que ser algo de última ratio. Creo que hay espacio para el diálogo y para construir distinta a una movilización de fuerza y espero que no ocurra. Ahora, para eso estamos trabajando con el gremio. Hubo una propuesta que hicimos nosotros a la carta que ellos respondieron al exministro Ávila. Entiendo que fue muy bien recibida en la Asamblea, ¿no? Creo que fue un 89,85% de asambleístas que valoró la carta. Es una buena señal de cara a la consulta que viene. En esa carta concretamente, ustedes, el gobierno, le propuso, ¿cierto? Le ofreció, digamos, pagar, porque es el gran tema, la deuda histórica. El pago de la deuda histórica de los profesores en los casos más urgentes, que corresponde, según esa carta, al 25% del total, ¿cierto? Estamos hablando de cuántos profesores, de cuánta gente y cuánto cuesta eso. Mira, son algunas preguntas te las puedo responder ahora y otras que van a tener que esperar un poco. Porque estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda precisamente en aquello. Pero para ofrecer algo hay que saber que uno tiene la plata, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, tanto esto como lo de la deuda educativa, lo del CAE, ¿no? Sí. Ambas cosas van en el marco de la discusión presupuestaria y no por la vía de nuevo pacto fiscal o reforma tributaria. Es decir, van a tener que ser enfrentados con recursos del presupuesto. Es más, se está trabajando precisamente en la construcción de la ley de presupuesto 2024 para poder absorber allí estos casos, estos casos urgentes del que habló el presidente el 1 de junio. Cuando el presidente dijo... ¿Cuáles son esos casos urgentes? Los casos urgentes es algo que naturalmente tenemos que precisar. Para nosotros hay variables como la edad, por ejemplo. Naturalmente un caso urgente es el de un profesor mayor respecto a uno que tiene menos edad. Es difícil entrar en este debate de lo urgente, ¿no? Sí. Cuando se ha esperado tanto tiempo. Hay que definir la urgencia. Pero hay que definirlo y siempre hay que establecer criterios. Por ejemplo, un criterio es la edad, ¿no? ¿Cuál es la edad de corte? Nosotros tenemos una propuesta, una posición que no hemos conversado aún con el Colegio de Profesores. Tenemos que conversarlo. Por eso es que hay cosas que yo no te voy a poder aclarar ahora. No les voy a, no voy a notificar a Carlos Díaz por la tele. No, pero ¿cuántos profesores están en ese caso de urgencia? Hemos hablado del 25% de los afectados, que nosotros estimamos alrededor de 15.000 a 17.000 profesores o profesoras.
¿ya? Porque también hay que hacer los cruces lo más cerca posible del momento de los análisis con el registro civil, porque obviamente todos los días estamos frente a la potencialidad de que ¿Cuánto costaría una política como esta o la resolución parcial de esta política? Mira, nosotros habíamos hecho estudios, porque a mí me tocó trabajar este tema en Bachelet 2, cuando fui asesor del Ministerio de Educación, y también trabajar en la propuesta en el programa. Esta va a depender mucho de cuáles van a ser las bonificaciones que se van a poner y los valores de las bonificaciones. Eso es algo que se está determinando con la Dirección de Presupuesto, porque como hay una discusión que va a ir en el marco de la Ley de Presupuesto... Pero estamos hablando de cuánto más o menos, porque lo que está claro es que no hay recursos hoy día para pagar la totalidad de la deuda histórica, ¿sí? No, o sea, Connie, esto es un debate que ya se ha avanzado bastante con el propio Colegio de Profesores. Todos están conscientes de que esto es una reparación, es un bono reparatorio. Y así se porque señaló... no se puede saldar la deuda completa. Mira, la deuda completa aproximadamente son como 12.000 millones de dólares. Claro. Ya estamos hablando de 4 puntos del Producto Interno Bruto, aprox, ¿no? Dependiendo del valor del dólar. El sentido de realidad indica que eso no se puede afrontar. Y los profesores eso lo tienen claro. O sea, eso es lo que se planteó en el programa. Eso es lo que el presidente Boric le dijo al Colegio de Profesores cuando era candidato. Eso es lo que hemos estado trabajando en la mesa desde el año pasado hasta ahora. Eso es lo que finalmente está sobre la mesa. Entonces... es un falso debate esto de que hay que pagar toda la deuda histórica. La deuda de 12.000, ¿cuánto hay disponible para poder hacer frente a las obligaciones que ustedes... Eso es lo que está trabajando la Dirección de Presupuesto en términos de montos. Lo que pasa es que si yo digo cuántos profesores podrían ser estos 25% y te digo cuál es el marco presupuestario, o es cosa de hacer el ejercicio aritmético y te podría dar una cifra, ¿no? Entonces creo que no es bueno entrar en eso cuando todavía, y parte de la respuesta que le dimos a los profesores es, vamos a tener una mesa para poder precisar estos detalles con ellos, porque antes que con cualquiera tenemos que trabajarlo con ellos. Ya, ¿cuándo se va a pagar? Y lo que sí es importante, Connie, a principios de diciembre entraría el proyecto de ley. Principio de diciembre para empezar a pagar el 2024. Va a depender de cuánto demore la tramitación legislativa. Ya, y quiero preguntarle también si la condonación del CAE es un tema prioritario para usted y si va a ser universal, si es prioritario. Pero eso a la vuelta de la pausa, porque vamos rápidamente a un corte, estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional está el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Son tantos y tantos los temas, pero mire, vamos a priorizar en uno al menos. Algunos hablan de terremoto educacional. Cuando uno ve, por ejemplo, que el año 2022 61% de los niños o niñas, en fin, 61% de kinder y prekinder faltaron más de 6 semanas al año a su colegio. Hay niños que ni siquiera se están exponiendo a un bueno o un mal profesor, un bueno o un mal sistema. No se están exponiendo a la educación. ¿Usted cree que es un terremoto educacional? Y hay muchas otras cifras, pero no tenemos tiempo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el diagnóstico es absolutamente compartido y pocas veces se da en educación que hay un nivel de consenso tan amplio, ¿no? Oposición, gobierno, investigadores de un lado, de otro, las fundaciones. Y creo que eso representa una tremenda oportunidad para enfrentar el problema. Cuando vemos los resultados, por ejemplo, las pruebas estandarizadas, como el CIMSE, donde en matemática vemos un retroceso muy significativo, donde las brechas de género también que se provocan son importantes y cuando se había logrado revertir de alguna manera aquello. Cuando vemos que la asistencia escolar y la inasistencia grave son altas, cuando vemos la cantidad de licencias médicas de los profesores y profesoras, o sea, es un conjunto de factores que nos llevan a un escenario en el que si no tomamos medidas pronto estamos en un serio riesgo como país. Y se han tomado medidas. Ya, y eso le quiero preguntar porque cuando se habla de terremoto, cuando en Chile, que conocemos muy bien los terremotos, hay un terremoto, se aplica un plan de emergencia. Se dan recursos extras, sale todo el mundo a la calle, hay un plan, se dejan unas prioridades para enfocarse en esto. Chile ayuda a Chile. ¿Se está haciendo eso? Porque de afuera no se ve esa urgencia. Lo que pasa es que no se ve por lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Porque se ha puesto el acento en la discusión política en otro lugar. Y creo que es importante situarla donde corresponde. ¿Pero qué va a hacer usted distinto a su antecesor para atacar este problema que es el principal? Primero señalar que hay un plan, que de hecho empezamos a trabajar en ese plan cuando yo estaba en educación. Junto con el ministro Ávila y con otros equipos, que ese plan incluso se ha reforzado con incorporación de cuadros muy importantes, como Joaquín Walker, que viene con una trayectoria importante en el mundo de las fundaciones vinculadas a educación. Del Educar, exactamente. Y ese plan ya está en una implementación, ya ha tenido resultados. Por ejemplo, en revincular educativamente a los estudiantes, en revertir la cifra de inasistencia grave y, por tanto, aumentar la asistencia a los estudiantes, que es un básico, tú lo decías, Matías, recién. No es el tema si se están exponiendo a un bueno o mal profesor o un bueno o mal sistema.
es que no están yendo. Entonces, esos elementos son muy importantes. Además, tener herramientas diagnósticas, es decir, poder generar evaluaciones de manera regular. Tenemos instrumentos como el DIA, ¿no?, que nos permite generar una evaluación permanente de los aprendizajes, sobre todo en lectura y en matemática, para poder tomar decisiones pedagógicas, herramientas metodológicas que están a disposición. La cantidad de descargas que han hecho, por ejemplo, de las herramientas que se ha puesto por parte del Ministerio de Educación a los profesores para poder aplicar los maletines de apoyo pedagógico, van siendo cada vez mayor. Y eso acompañado de otras herramientas como el tema de la convivencia escolar y la violencia que se ha dado en las escuelas, que es un temazo, cuando tu comunidad educativa está en un escenario de desintegración de relaciones, ¿no? Atender esos elementos son condición también para favorecer los aprendizajes. Fuimos indolentes como sociedad cuando se generó el inicio o el germen de la violencia que hoy día lo vemos no sé, uno ve la biblioteca del Instituto Nacional incendiada. Yo quiero distinguir ahí el tipo de situaciones que se generan en las escuelas, porque unas son propias de los contextos escolares. Yo sé. Y para eso hay respuesta pedagógica, digamos. Exacto. Pero de la violencia, fuimos indolentes como sociedad en hacernos cargo de que eso debía ser completamente inaceptable, que se preparen cóctel molotov dentro de un colegio. De eso no tengo ninguna duda. Todo lo que tiene que ver con violencia y que raya en delincuencia, eso es algo que hay que atacar con toda la dureza del mundo. Son nuestros niños y niñas los que están exponiéndose a eso. Y no es tolerable. Como sociedad no es tolerable. Y todo lo que tiene que ver con las situaciones de violencia escolar o de convivencia escolar que se provoca al interior de las comunidades educativas de manera regular y que hoy se han visto profundizadas producto del contexto de la pandemia y los efectos posteriores a ella. Estar 2 años encerrado no pasa desapercibido por nadie. Efectivamente, hay que tomar decisiones pedagógicas y apoyos pedagógicos. Por ejemplo, nosotros diseñamos un plan cuando yo estaba de subsecretario, que ahora se ha visto reforzado y se amplía, donde estamos atacando el tema de la convivencia escolar, primero como un foco en 60 comunas prioritarias, donde teníamos las mayores cantidades de denuncias en la superintendencia, donde había la mayor cantidad de casos de situaciones de problemática asociada a ella. Trabajamos con los alcaldes, hicimos un cruce con la Asociación Chilena de Municipios para identificar cuáles eran esas 60 comunas prioritarias. Funcionó súper bien y hoy día estamos en 100 comunas y esperamos ya en la ley de presupuesto de este año para el próximo llegar a 160 comunas. Hay un trabajo consistente. ¿Por qué? Porque la infraestructura escolar, la convivencia escolar, tener bien tratados a los profesores, todos esos son elementos habilitantes para los aprendizajes. Si no trabajamos sobre los elementos habilitantes para los aprendizajes, no van a haber aprendizajes con ellos. Y eso es lo que, al menos yo como ministro, quiero imponerle como un sello también a la gestión de la tarea de la reactivación educativa. Ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en lo que viene, porque la verdad es que la tarea es grande y esperamos tenerlo de vuelta aquí en algún tiempo más, viendo efectivamente cómo avanzan ese plan de reactivación. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos despedimos del programa rápidamente. Vienen las noticias, 24 tarde, Carla Zunino y Nicolás Vial están a cargo de eso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.